de Cuentas y también politóloga, investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Como experta, muchos hablan de la gravedad de validar una elección, calificarla como legítimas con todas las irregularidades que se han denunciado desde un principio y que hoy, por ejemplo, algunos opositores y una ONG pone sobre la mesa. Hablemos de eso. Así es, bueno, una elección atípica, un procedimiento derivado de una reforma que se hizo a las carreras, se hizo con prisa, con escasa deliberación, con escaso debate, con manifestación y protestas por parte de los integrantes del Poder Judicial y que pues claramente merecía pues un debate más amplio y una preparación en la cual pues había que cuidar los detalles del proceso electoral. Vale la pena revisar la sesión del Consejo General del 15 de junio pasado, en donde se hizo una revisión de una serie de comportamientos detectados durante la jornada electoral, más allá que, como bien se señala en este clip que pasaron ustedes antes, más allá de que el procedimiento estuvo viciado de origen. ¿A qué me refiero? Bueno, a que los comités de selección que dependieron de los poderes públicos pues no cumplieron con criterios de transparencia, de rigor, que pudieran pues revisar que fueran los perfiles idóneos aquellos que participaran en este proceso de elección de juzgadores. Y bueno, me parece que las claves las da el consejero Martín Faz Mora, en donde él dice que hay 5 supuestos generales en esta elección, en donde encontraron casillas con carro completo, es decir, en donde votaron 100% del listado nominal o más del 100%, una práctica que pues hace mucho no se veía en los procesos electorales. Vimos que había boletas sin marcas, sin dobleces, lo cual quiere decir que fueron introducidas después de haberse realizado la votación, en donde, bueno, al menos encontraron 3.328 actas con esta particularidad. Y bueno, también que encontraron que después de los simulacros que hicieron, el promedio para encontrar esta participación electoral, que fue cerca del 13% del listado nominal, pues tendrían que haber votado a un ritmo de 12 minutos por votante, lo cual, en vista del flujo que hubo de participación, pues habría implicado que al menos las casillas hubieran tenido que estar abiertas por más de 15 horas. También encontraron casillas zapatos, es decir, estas casillas en donde todos los votos fueron sufragados por una misma candidatura, uso ilegal de propaganda y de promoción y, bueno, como bien lo dijo el consejero Castillo, el elefante en el cuarto pues fueron la operación acordeón, es decir, el reparto de guías de voto o acordeones en donde hubo al menos 37 modelos que se distribuyeron a nivel nacional en al menos 15 entidades y, como lo dijo la consejera Zavala, no se tiene claridad de cómo se financió esta operación, de dónde vinieron los recursos públicos y que finalmente originaron que cerca del 90% de los votos emitidos pues tuvieran un patrón similar al que se veía en estos acordeones. Si, 90% de los votos con un patrón similar a lo que venía en el acordeón. Ajá, por lo menos en el caso de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina, lo cual pues sí es un indicador de que claramente hubo una inducción del voto, no hubo el ejercicio del voto libre e informado. Esto es preocupante, como lo han dicho distintas organizaciones que realizaron una observación electoral, porque viene la elección de 2027. Claro. En la elección de 2027, pues no solamente se van a elegir gobernadores, sino que también congresos en al menos de 16 estados, también se renovarán municipalidades y además se renovará la otra mitad del Poder Judicial. Entonces, pues es inquietante que este sea un precedente o bien que sea el camino planchado para una futura reforma electoral que termine por eliminar las garantías que tanto trabajo costó construir para que haya pues elecciones libres, competitivas, equitativas, con piso parejo. Entonces, sumamente preocupante el saldo de este ejercicio. Ahora,
esto lo señalamos durante el desarrollo de la jornada. Las autoridades electorales, en todo caso el tribunal, ¿cómo evalúas el trabajo hasta este momento? Porque parece que se normalizó, que se minimizó el hecho de que hubiera este tipo de acordeones. Yo creo que las autoridades electorales no pelearon, en el caso del INE, el presupuesto que se requería para tener pues todas las condiciones para el ejercicio de esta jornada. Más allá de que las causas de esta elección pues tienen como única finalidad no tener a los mejores perfiles, sino tener a incondicionales en el Poder Judicial, dado que no se valora la carrera, el desempeño, los antecedentes. Bueno, más allá de esto, el INE aceptó unas condiciones bastante restrictivas. Es inexplicable por qué aceptaron que no se anularan en las casillas las boletas no utilizadas. Y bueno, el hecho de que no fueran los funcionarios de casilla quienes contabilizaran los votos por el tiempo que hubiera tenido que utilizarse, pues eso dio pie a que se perdiera la vigilancia y que sucedieran estas irregularidades. Entonces, ¿cómo califico? Me parece que el INE ha sido reactivo y ha sido omiso en algunas cosas. Por ejemplo, el haber aceptado que sean los poderes públicos quienes hayan evaluado de manera pues muy deficiente estos perfiles, como lo han denunciado distintas organizaciones sociales. Tenemos a abogados de narcotraficantes, tenemos a personas acusadas de asesinato, tenemos a una serie de perfiles que claramente no son idóneos. Y por otro lado, pues hubo muy poca información hacia el público para que realmente se ejerciera el voto informado. Entonces, a pesar de que dentro del Consejo General hay quienes sí buscaron no validar, ojo, el INE no califica, valida la elección. Y estas alertas fueron para pues, que se hiciera una investigación y que no se validara la elección, investigar a fondo. Pues otra proporción del Consejo General, los 6 consejeros restantes, incluida la consejera presidenta, pues decidieron validarlo. Ahora, el Tribunal Electoral también ha sido bastante deficiente en este procedimiento. Hubo impugnaciones a lo largo de la selección de candidaturas, dijeron que ya no se podía hacer nada porque los comités ya habían terminado su función, cuando recordemos que fue el Senado quien mayoritariamente, además del Poder Ejecutivo, hizo esta selección, ya que el Poder Judicial no pudo concluir con su procedimiento y esto terminó seleccionándose en una tómbola, ¿no? Entonces, a ellos les tocará revisar. Que te interrumpa. Decías algo que me parece verdaderamente grave si aspiramos a un poder judicial o a un sistema judicial que nos acerque a la justicia. El hecho de que haya candidatos con vínculos con grupos del narcotráfico o con expedientes abiertos por delitos, ¿en esa parte también fueron omisas las autoridades? Pues es que esa parte fue parte de la maltrecha reforma judicial. En lugar de que fuera el órgano electoral, el árbitro quien revisara, pues esta función se le otorgó a los poderes públicos, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. El Judicial empezó a hacer su función de manera muy seria, con una evaluación, con un concurso, con una revisión, con criterios establecidos, pero al ver que no se iba a seguir el procedimiento con seriedad, decidieron interrumpir el procedimiento y de la preselección que habían hecho se acabó seleccionando a los candidatos del Poder Judicial por tómbola en el Senado. Entonces, sí fue deficiente el Senado y el Comité del Poder Ejecutivo y el Comité del Poder Legislativo fueron deficientes en su procedimiento y fueron sumamente opacos porque no explicaron los criterios que utilizaron para esta selección. Lourdes, me parece interesante. Hoy en varios medios internacionales ponen títulos o cabeceras muy llamativas, muy impactantes. Narcojueces, narcomagistrados en territorio mexicano. Muchos cuestionan cómo se va a proceder contra grupos criminales, contra narcotraficantes, cuando son exabogados de esos mismos delincuentes los que ahora van a estar procurando la justicia. ¿Son exagerados esos titulares, esos medios por vender, o realmente estamos cerca de ese escenario?
Bueno, lo que pasa es que hay que investigar las denuncias que se han hecho y no lavarse las manos, porque el INE al final de la ruta dijo, no, bueno, yo no tengo la facultad de hacer esta selección, para eso hubo estos comités, pero las quejas ahí están. Entonces me parece que como sociedad pues tendríamos derecho a conocer si realmente estas acusaciones son fundadas o no. El hecho de que haya deudores, el hecho de que haya personas acusadas de asesinato a periodistas, violentadores, o sea, una serie de circunstancias que no podríamos permitir dentro del Poder Judicial este tipo de perfiles. Y lo que es peor, esto sienta un precedente, porque ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a los futuros candidatos? Que no es necesario tener carrera, que no es necesario tener las credenciales, que lo único que hace falta es aparecer en un acordeón, tener la bendición de los ejecutivos, en el caso de las entidades federativas, y en el caso de la federación, la bendición del Ejecutivo Federal, y que con eso es suficiente para acceder a un cargo tan relevante como lo es magistrados, ministros y juzgadores. En el caso, por ejemplo, de la exabogada del Chapo Guzmán, ¿qué labores va a desempeñar para entender la importancia de lo que está en juego? Porque ha ganado la elección, tiene el respaldo ya de las autoridades electorales locales, está a un paso de convertirse y de ocupar el cargo en caso de que el tribunal no falle conforme a derecho. Sin embargo, pues el hecho de ser abogada tampoco la convierte en una delincuente, pero ¿cuál es esa línea que no se debería de rebasar? ¿Qué dice la ley para procurar el sistema judicial en México? Bueno, lo que dice la práctica internacional es que el Poder Judicial tiene que ser autónomo y que tiene que decidir en base a derecho. Y estas personas que traen un padrinazgo político, pues claramente van a decidir en base, o al parecer ese es el mensaje que están enviando, en base a criterios políticos. Y es pues sumamente inquietante que se rompe el equilibrio de poderes, los contrapesos, la garantía del Estado de Derecho a tener un poder judicial capturado por intereses particulares. Me parece que no se ha dimensionado las consecuencias que va a tener para la impartición de justicia y para pues, la existencia de contrapesos y Estado de Derecho en el país. Y la certeza que se requiere también para la inversión a nivel internacional. Y que va de fondo con, ya lo dices, el Estado de Derecho, con la democracia, con un sistema judicial tomado. ¿En riesgo, de verdad, el México democrático como lo conocemos hoy? Así es, y no estoy diciendo que todos los que fueron candidatos claro. Y todos los que participaron traen huella detrás, porque hay personas inclusive que estaban en funciones y que traen una carrera judicial. Simplemente que el contexto, la forma, la existencia de un tribunal de disciplina que va a estar vigilando en base a qué, no se tiene claro, el desempeño de estos funcionarios, pues sí genera mucha inquietud y mucha preocupación de cómo va a ser esta nueva impartición de justicia. El problema que se quería resolver, o por lo menos así se dijo en la reforma, era la corrupción del Poder Judicial, el nepotismo y la falta de acceso de los ciudadanos a la justicia. Me parece que con este procedimiento no se está solucionando el problema. Bien. Lourdes Morales, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.